Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el encuentro de hoy, que está a cargo de la Secretaría Interinstitucional. Vamos a compartir una síntesis del trabajo que realizamos con todos los miembros del grupo, que ahora los voy a nombrar, a partir de un caso clínico publicado para la 10ª jornada clínica de instituciones psicoanalíticas. El caso clínico que estuvimos trabajando se llama Mi historia con Héctor, un paciente difícil. Perdón. Se llama Mi historia con Héctor, Sí, escuchamos. del psicoanalista Alejandro Fonsi. Les cuento que esta 10ª jornada se va a llevar a cabo el 9 de septiembre en la Escuela de Psicoterapia de Grupos, que es la Asociación de Psicoterapia de Grupo, institución que es la anfitriona y organizadora de las jornadas durante este periodo. Va a cambiar también la modalidad. En la 9ª jornada fue, debido a la pandemia, fue de manera virtual y a partir de este año se va a combinar la modalidad presencial, también vía Zoom, y el inicio y la finalización va a ser de manera híbrida. Estas jornadas se llevan a cabo ya hace prácticamente 20 años, desde el 2001, y el objetivo es reflexionar acerca de similitudes y diferencias en el modo de pensar la clínica de las distintas instituciones. También es una oportunidad de intercambio con colegas de estas distintas instituciones, tanto de Cava, de distintos lugares de Argentina, y también se han sumado algunos países como Chile y Uruguay. Esto a consecuencia de la pandemia y a consecuencia del trabajo online dio lugar a esta proximidad. Y si bien hay diferencias, también es un desafío común poder ver de qué manera pensamos el despliegue de la subjetividad de quienes nos consultan y también cómo pensar el acotamiento del sufrimiento humano. Esto es el común a pesar de las diferencias teórico-clínicas. Voy a nombrar a los integrantes del grupo de este trabajo. Estuvimos trabajando prácticamente durante 2 años. El grupo está conformado por la licenciada Inés Burgui, por Irma Isabela, por el magíster Carlos Malvicini, por la licenciada Mariana Rincón, por Silvia Tomber, que está acá al lado mío, y por la licenciada Graciela Valdés. Y este trabajo lo hemos coordinado con la licenciada Ana Cerrota y conmigo, la licenciada Débora Slonimsky, que es quien les está hablando. También cabe hacer mención de nuestra colega y artista plástica Marita Auruquio. El trabajo, el collage de ella fue seleccionado para la gráfica que acompaña la jornada y también para la promoción virtual que se llevó a cabo el día de hoy. Vamos a comenzar con un PowerPoint donde vamos a explicarles en una síntesis el caso clínico y después vamos también a leer una síntesis de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo respecto del caso clínico, y el caso clínico y el trabajo entero lo pueden ver en este libro, que es el libro que se sacó con la compilación de todos los trabajos elaborados por las distintas instituciones que conforman la próxima jornada. ¿Puedo agregar algo? Sí. Estaba pensando que nosotros fuimos los creadores de esta jornada en una época de crisis como ahora, y ¿te acordás? Y salió esto de, se invitó a distintas instituciones en esa época y ahí surgieron estas jornadas. Con el caso, sí. Así es. Algo así como el padre. Hace mucho, claro. Bueno. Bueno, el libro ya está. El libro ya está. El libro acá ya está el libro. Vos dirás dónde me ubico. Ahí adelante. Yo me tengo que ubicar acá, esa vez.
Perdón, ¿viste la rosquita? ¿Me la bajás? ¿Cuál? La rosquita. Bájala. Ahí está. Listo. Gracias. Bueno, como suponemos que no habrá habido tiempo de leer el caso y no se entiende la producción posterior, tratamos de hacer un resumen que los ubique, digamos. El analista dice: mi historia con Héctor, un paciente difícil. Héctor es un joven de 22 años, la que pide la consulta es la mamá, en nombre de ella y su marido, y tratamos de colocar algunos datos que son de importancia. Héctor tiene 2 hermanos, una hermana menor, 2 años menor, y un hermano puber. El padre del padre, el abuelo, era un señor escocés que nos pareció importante ponerlo en el Power porque cuando Héctor cuenta que va a iniciar un tratamiento, el abuelo le regala un libro que se titula La muerte del psicoanálisis. Y hace una aclaración que los escoceses no se analizan. La segunda, David. No me puedo mover. Allá. ¿Qué toco? Las flechitas a la derecha. Las flechitas a la derecha. Sí. Yo tengo problemas de lateralidad. Ahí está. Bueno, no distingo derecha e izquierda. Conformación familiar. La madre es una socióloga, no ejerce la profesión, se dedica al comercio, es distante y tiene una gran capacidad para ignorar al otro. El padre, contador, no ejerce la profesión, es dueño de una publicación literaria de renombre y tiene una actitud descalificadora y despreciativa. Su hermana, 2 años menor, tiene episodios de juegos sexuales en la infancia con Héctor, ¿no? En la infancia del hermano. Y al momento de las consultas tenía muy mala relación con Héctor. Al hermano apenas lo tolera. Bueno, y esto del abuelo paterno, que los escoceses no se psicoanalizan, y le regala el libro La muerte del psicoanálisis. Descripción de Héctor. Esto lo pusimos porque el analista va a hablar de cómo se imaginaba él al paciente al momento de la llegada. ¿Sí? Tengamos presente que Héctor tenía 22 años. La mamá considera que era importante tener la entrevista con el analista, ella y su marido, y es el analista que le dice que no, que dado que tiene 22 años, sería conveniente primero ver al paciente. Y toda esta descripción tiene que ver con la sorpresa del analista cuando lo ve. Dice que es un joven pintón, alto, corpulento y atlético, arrogante, distante, llamativamente inteligente y sumamente perspicaz. Inseguro y retraído, con actitud defensiva, que manifiesta dificultad para conocer su vocación profesional y se sentía indefinido, raro desde siempre y diferente a los demás. Ahora le cedo la palabra a Mariana. Yo ya sé cuál es la de ella. Bueno, le he dado algunos puntos sobre la descripción de Héctor. Héctor presentaba dificultad para establecer relaciones afectivas, tuvo contacto sexual con un compañero de escuela, con prostitutas y con una chica de su edad muy menospreciada por él. Refería que ser gay sería una molestia, tenía pocos amigos, en sus encuentros había comida, alcohol y marihuana. Era talentoso en lo deportivo. Era una.
Bueno, es un poco sí, la presentación de material. Sí. Ahora sí vamos a empezar a leer una síntesis de lo que fuimos trabajando. Bueno, el pedido de consulta lo realizan sus padres, dado que el terapeuta consideraba que Héctor era adulto. Le sugiere que se comunique con él y combine un horario, cosa que efectivamente realizó. El terapeuta imaginó a alguien aniñado y, para su sorpresa, se encontró con un joven, pintón, alto, corpulento, atlético, arrogante y que parecía pisar fuerte, sumamente inteligente y perspicaz. Héctor había pasado por varios intentos de tratamiento. El analista observa en él inseguridad, retraimiento y una actitud completamente defensiva y dificultad para expresar emociones. No era clara su elección de carrera, porque lo hacía para complacer a sus padres. Refirió tener muchas dificultades en establecer relaciones afectivas, cuya consecuencia era su inhibición en el plano sexual con mujeres. Se masturbaba compulsivamente y consumía marihuana con frecuencia. Demostraba una necesidad imperiosa de encontrar a alguien con quien contar, no solo que lo escuchara, sino también que lo mirara. En nuestros primeros acercamientos al texto, cuestionamos el título, Mi historia con Héctor. ¿Por qué mi historia? Por otra parte, en la descripción que el analista hace de Héctor, ¿cómo incide lo que éste se había imaginado en función de los comentarios de la madre? ¿Cómo lo miran? ¿Como un adolescente, un joven adulto o adulto? Para ello tomaremos las siguientes líneas de análisis. Transferencia contra transferencia, inferencias diagnósticas y análisis de las dos sesiones, algunos comentarios acerca de la sexualidad del paciente. Transferencia y contratransferencia. El trabajo nos invita a indagar en la transferencia contra transferencia que se fue desplegando a lo largo del tratamiento y que a juzgar por los resultados fue efectivo. La transferencia es la manifestación de la vida libidinal del sujeto con su analista. Cuando la transferencia se despliega es porque el análisis avanza. Sylvia Bleichmann trae como aporte original el concepto de la neutralidad teórica. La neutralidad teórica y la neutralidad analítica presentan ambas su complejidad. Para que la recepción de un texto se produzca, es necesario estar dispuesto a esperar lo inesperado, a disponerse a lograr una buena dosis de sublimación de lo que se nos presenta. ¿Es posible lograr la total neutralidad? ¿O estaríamos en el orden de un ideal? El analista habitualmente trata de impedir que las emociones sigan su proceso de conocimiento. A pesar de no siempre lograrlo en su totalidad, se espera no decir más de lo que corresponde en el intento de dar a entender aquello que empieza el analista a comprender. ¿Por qué el analista dice mi historia con Héctor? Y en ese decir, ¿el analista queda involucrado? ¿De qué modo? Esto pone en cuestión la neutralidad y la abstinencia del analista, temas estos en constante discusión, fundamentalmente de acuerdo con el marco teórico que nos habita. El analista piensa a Héctor como un paciente difícil, con serias dificultades, que remiten a sus vínculos parentales, tanto internos como externos. Continúa refiriendo que era preciso desarrollar un vínculo personal con Héctor. En relación a los aspectos contratransferenciales, Fonsi nos dice: varias veces, y por momentos con mucha intensidad, yo experimentaba sensaciones de gran desesperanza y de profunda desilusión, de temor a que nada fuese a cambiar y a mi impotencia, y por, sobre todo, angustia frente a ese profundo sufrimiento que percibía en Héctor, enmascarado detrás de su actitud displicente y distante. Continúa.
En mí alternaban simultánea o consecutivamente esa empatía o interés hacia Héctor que ya describí, con sensaciones persecutorias que podría traducir como provenientes especialmente de una necesidad de ser ocurrente y de decir cosas inteligentes y originales, de sentir ansiedad por ganarme su respeto y cierta urgencia por lograr que confiara en mí. Inferimos que estas expresiones podrían dar cuenta de una posición teórica afín a la escuela inglesa. En las notas Fonsi hace alusión a su concepción acerca de un paciente difícil, sosteniendo que este concepto no alude a un concreto cuadro psicopatológico, sino que expresa la contratransferencia del analista. Tiende más a expresar la contratransferencia del analista y a centrarse en aquello que lo origina, antes que a describir las características propias e independientes de ese paciente difícil. Este plano presenta cierta ambigüedad, con lo que despliega posteriormente cuando, citando a García Badaracu, habla de un sujeto atrapado en interdependencias recíprocas, patógenas y patológicas. En 2 entrevistas familiares, pude ver con claridad en el padre la actitud descalificadora y despreciativa y voludizante de Héctor, y en la madre la capacidad de asumir una distancia olímpica y de hacerme sentir inexistente. La actitud de Héctor despertaba en mí ciertas situaciones vividas en las relaciones con mis propios personajes, significativos de mi historia personal, más o menos elaboradas gracias a mi propia experiencia psicoanalítica. Bien. Vamos a seguir del escrito general ahora, no del abstracto. Habla un poquito más cerca de Bueno, del escrito total que hicimos, digo. Inferencias diagnósticas y análisis de las 2 sesiones. Sobre el diagnóstico. Desde el enfoque médico, un diagnóstico es el conjunto de síntomas que sirven para fijar el carácter particular de una enfermedad. Puede usarse para el plan de un tratamiento y su pronóstico. Esta postura excluye el lugar del sujeto. Para el psicoanálisis, en cambio, en la medida en que se trata de una apertura en la que el saber inconsciente lo pensamos vigente en el discurso del analizante, no consideramos que sea adecuado realizar un diagnóstico cerrado a aquello que irá apareciendo a partir de dicho discurso. Se trata de un proceso diagnóstico en el que se dará una puesta en forma del síntoma en el vínculo transferencial que supone una experiencia del inconsciente. En este sentido, el síntoma no es algo ya dado desde el inicio, se constituye en transferencia, incluyendo al analista como aquel a quien dicho síntoma, en tanto mensaje inconsciente, está dirigido. Tal postura habilita la posibilidad de una escucha abstinente, de atención libremente flotante, que da lugar a lo no calculado, a lo nuevo, a lo que siendo propio del inconsciente surge como verdadera sorpresa en una cura. Sin embargo, es preciso establecer una primera distinción en relación a si tratamos con un cuadro neurótico o de otra índole. El diagnóstico, desde la perspectiva metapsicológica, es un constructo teórico, mientras que el sujeto del deseo inconsciente, por definición, no puede ceñirse desde ningún concepto. En este sentido, Colette Soler sostiene que un diagnóstico no consiste en concluir sobre la estructura de la persona, sino sobre la estructura del material clínico que el paciente presenta, material que no es otro que el discurso del analizante. El psicoanalista, en su trabajo clínico con el paciente, puede encontrarse con puntos que se le aparecen como inciertos respecto del abordaje del diagnóstico. La pregunta del analista respecto del paciente gira alrededor de quién es él, más que qué es él. Es interesante la discusión que se ha llevado a cabo en el espacio grupal de nuestro trabajo, porque nos preguntamos cómo lo estamos mirando a Héctor y de qué manera sus manifestaciones sintomáticas fluctúan. ¿Lo miramos como un adolescente o más bien como un joven adulto?
En la práctica hay momentos en los cuales el río y el mar se mezclan y confunden. No río ni mar, y al mismo tiempo las dos cosas. Es una cita de Wasserman. En toda experiencia analítica, los pacientes muestran cómo se han relacionado con sus objetos primarios, modelos para todos aquellos vínculos que establezcan. De los encuentros o desencuentros que se produzcan surgirá la estructuración del psiquismo de cada sujeto. Teniendo en cuenta que Héctor tiene 22 años cuando comienza el tratamiento con Fonsi, quien lo nomina un adulto en la primera comunicación que mantiene con su madre, podemos encontrar en el material varios indicios que muestran problemáticas adolescentes. La encrucijada que presenta para el psiquismo ir transitando la despedida de la infancia y el bosquejo de proyectos, complejo cóctel de desprendimientos y búsquedas, conmueve al yo, entendido como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo. Es una instancia en constante movimiento e intercambio con las otras instancias psíquicas, con el mundo exterior, con nosotros y con la cultura. Nuevos ordenamientos y desordenamientos de las relaciones con el cuerpo infantil, con la propia historia, con los padres de la infancia y con su lugar en el entramado familiar, ponen en jaque las identificaciones infantiles edificadas en lo somático y en el sistema relacional familiar. Observamos en Héctor, especialmente al inicio del tratamiento, su dificultad para iniciar un proceso de cuestionamiento de las identificaciones inconscientes infantiles que organizan su vida psíquica y que le posibilitará el camino hacia un nuevo armado identificatorio. Aparece una resistencia a establecer algún tipo de conversación o cualquier intercambio de pensamientos con el analista que aluden a cuestiones identitarias. Dice Fonsi, la renuencia tan palmaria en sus manifestaciones y en su comunicación no se debía tanto a un ocultamiento de contenidos presentes en él. Se debía más bien a una vaguedad y a una confusión notoria respecto de su propia identidad, respecto de una representación más estable de su propio ser. Bueno, encontramos en Héctor un déficit en la verbalización de sus estados emocionales, al igual que una imposibilidad de discriminar y conectar afectos. Proceso que puede ser llevado a cabo por el analista, que es quien establece las ligazones. Del mismo modo que los personajes de la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de autor, que necesitan un autor que los escuche, que los vea y escriba su drama para existir, Héctor despliega a sus personajes, un inmigrante europeo, un chico bien, un marginal o un nerd, etc., en búsqueda de otro que pueda alojar su propio drama y que resista el proceso de su escrituración. Acá hay una cita de Winnicott. Aunque yo de Fonsi. Aunque yo no entendiera qué era lo que buscaba expresar, sí entendía que le era preciso permitirse jugar. En una suerte de búsqueda de su espacio intermedio, potencial, ensayando y jugando diferentes identidades. Reflexiona Fonsi, tomando ideas de Winnicott. Observamos al inicio del tratamiento una gran dificultad para construir tejidos psíquicos que den palabra a aquello que emerge como ejecución antes que como representación. Fonsi dice, Héctor tenía un arrebato de alguna conducta extravagante, irrupciones bruscas de modos de funcionamiento corporales crípticos primitivos, actos no representados ni pensados que necesitaban exteriorizarse y que resistían cualquier intento de interpretación o asociación por parte de Héctor, ya que eran lejanos a su conciencia debido a su origen traumático. Si consideramos al aparato psíquico como una organización móvil, abierta a lo acontecial y productora de nuevas formas complejas, se abre la posibilidad, muchas veces inaugural, de tener una experiencia analítica que permita inscribir, vivir lo que no tuvo lugar. Podemos inferir que los 2 primeros años de tratamiento dan cuenta del inicio de este camino, difícil, por cierto,
y que las dos sesiones que se detallan en el texto esbozan el descubrimiento de su propia palabra y de su propio deseo. Hay la transcripción desgrabada de 2 sesiones por parte de Fonsi en el material clínico. Y ahora hicimos un análisis sobre estas sesiones. Resulta significativo que si bien el analista se explaya sobre lo que él llama un paciente difícil, noción que refiere fundamentalmente al desarrollo de García Badraco, no trata de mantener de manera explícita la cuestión del diagnóstico. No trata la cuestión del diagnóstico. Atentos a que Fonsi describe la distancia que Héctor tiende a establecer con nosotros en general y con él, el analista en particular, podríamos conjeturar que esa distancia que él pone en la relación con el otro está en correlación con lo distante que evidencia encontrarse respecto de sí mismo en la primera sesión. Esto se fundamenta en entender el inconsciente como una producción del proceso analítico. El analista interroga por qué Héctor no le pide a su padre opinión sobre lo que escribió en la publicación del padre. Le dice Fonsi, como si no pudieras ser consecuente con tu primera pregunta, la más espontánea o la más tuya, que fue, ¿te gustó lo que escribí? A lo que el analizante responde, yo no quiero ese tipo de conversaciones, sería acercarnos demasiado. A continuación aparece el tema, desde el analista, de conectar el andar por suelo minado, como lo menciona Héctor, con el hablar de cosas que van sintiendo, pensando juntos. Héctor dice, yo no sé al final qué es lo que me gusta o no. Si hago algo por gusto o porque no tengo otra cosa que hacer. Si escribo, simplemente por escribir, sin interesarme en lo que escribo. La intervención de Fonsi es, me parece que todo lo que se escribe es para alguien. Es más, todo lo que se hace está dirigido a un alguien. Ubica la persona del analista en su interés y su lugar de receptor activo, es decir, que se involucra activamente y causa el decir de Héctor. De esta problemática continúa dando cuenta el devenir de la primera sesión, vinculada en lo que sigue con el episodio de un partido de voleibol al que Héctor invitó a su madre. Dice que lo hizo, y acá textual, dice sí, pero con todas las prevenciones posibles. Le dije que si no le resultaba molesto, si tenía tiempo libre, y siempre que no tuviera otra cosa más interesante que hacer. Y el analista interviene, si no estás cansada, si te resulta absolutamente fácil. En lo que refiere Héctor sobre el desinterés de su padre respecto de los artículos que escribió, evidencia no hacer mucho a favor de que el padre los lea. Así como en el modo en que invita a su madre a verlo al partido de voleibol, muestra su marcada suposición de que a ellos, los padres, no les interesa, no tienen ganas para con él. Cabe ubicar que lo que surge en el análisis en relación con los vínculos cuestiona esta posición de Héctor de sentirse no interesante, no valioso para la mirada de ellos. De alguna manera conmueve las figuras parentales y como consecuencia la figura del otro en términos genéricos, de su ubicación simbólico-imaginaria históricamente sostenida. La transferencia es así el vínculo privilegiado para abrir nuevas lecturas respecto de las actitudes y comportamientos de los otros significativos. Pensamos que hay un verdadero avance en el final de esta sesión, que progresa desde marcadas suposiciones de Héctor acerca de que al otro, su padre, su madre, no le interesa lo que él hace, a que quede interrogado el no poder preguntar o no poder quedarse más tiempo. Desde la constitución de su armado narcisista se empieza a cuestionar el no lugar que ha sentido tener en el deseo del otro. Posición esta que se correlacionaba con su hostilidad inconsciente. Vivencias o emociones que deben ser complejas,
que deben ser misteriosas y que no se entienden bien, le dice Fonsi. Ante lo cual, Héctor pregunta, ¿vos querés decir que no alcanza con decir solamente que no le interesa o que se aburre? En distintos momentos de esta sesión son notorias las alusiones de Héctor a que hablar de estos temas lo asusta, lo atemoriza. En la sesión siguiente, que data de 4 meses más tarde, vemos que hay un significativo movimiento en la relación con el otro. Inicia quejándose del portero que es distante, que mira para otro lado y que no le da bola. Fonsi lo sigue. ¿Puede ser que sientas que te comunicarías mejor si hubiese un poco más de ayuda del otro lado? Surge entonces, en el discurso del analizante, una apertura significativa a hablar del enojo, que, como subraya Fonsi, manifiesta de manera directa hacia él, hacia el analista, como emoción negativa por primera vez. Es de destacar, asimismo, que esto guarda relación con el previo relato de un sueño, formación inconsciente entendida como momento inaugural en este análisis. La envergadura de ese sueño queda señalada también porque es el primero que refiere en su tratamiento, pero además porque es la primera vez que Héctor se permite expresar un deseo en un sueño. Dice Fonsi, ¿no? Palabra de Fonsi. Se permite expresar un deseo en un sueño. Es decir, que comienza a vislumbrarse el tema del deseo. En lo que sigue podríamos pensar que empieza a desplegarse de manera incipiente la problemática del deseo inconsciente en su compleja implicación en torno a la ley del padre y los ideales en base a los cuales se estructura el aparato anímico. Los elementos hasta aquí planteados dan sustento para formular la hipótesis diagnóstica de que se trata de un caso en el que se observan rasgos de neurosis obsesiva. Hemos de subrayar que el predominio de rasgos obsesivos no implica determinar un diagnóstico exclusivo en este sentido. Desde lo presentado por Fonsi hasta ese momento del proceso analítico, encontramos fundamentos para sostener la observación de rasgos obsesivos en los siguientes desarrollos teóricos. En la predisposición a la neurosis obsesiva de 1913, Sigmund Freud sostiene la necesidad de considerar, en relación con la ubicación histórico-genética de una neurosis, 2 líneas de desarrollo en la estructuración del psiquismo. La fase del desarrollo yoico, en que sobreviene la fijación, las fases son autoerotismo, narcisismo, elección homosexual de objeto, elección heterosexual de objeto, y la fase del desarrollo libidinal en que se produce, etapa oral, etapa anal, fálica, periodo de latencia y metamorfosis de la pubertad. El planteo freudiano evidencia la discordia entre la línea de la evolución del yo y el nivel de desarrollo de la libido. Las pulsiones parciales tienden a la autonomía con las exigencias autoeróticas de las zonas erógenas, en tanto que el sistema represor apunta a la unificación narcisista. Lo interesante es que Freud plantea tal discordia en términos de una falla de la correlación temporal. La evolución del yo se adelanta a la evolución de la libido. En el tiempo en que un yo adelantado sale a la búsqueda del objeto sexual, el sujeto aún no se encuentra genitalizado, presenta un atraso en la erogenización corporal. Por ende, aborda el objeto pregenitalmente, con lo que puede, según el modo de la analidad, lo que hace que las exigencias del sadismo y la hostilidad anal impregnen el acceso al objeto. Este postulado no concluye en un desfasaje que sería particular de una neurosis, sino que se lo ubica como constitutivo, típico de la naturaleza humana. Pero es en la neurosis obsesiva donde resulta visible de una manera marcada. Entendemos que cada cuadro psicopatológico muestra, con lente de aumento, cuestiones que hacen a la estructuración psíquica. El cuestionamiento introducido en el análisis de Héctor acerca de temáticas anímicas misteriosas o difíciles de traducir
Conjuntamente con el involucrarse activamente el analista en tales interrogantes, parece haber operado en el sentido de comenzar a cuestionar que sea preciso anular al otro para diferenciarse de él. Para situarlo sucintamente, la problemática de la tensión que implica el ideal del yo constitutivo del narcisismo y el super-yo en su vínculo con el deseo inconsciente. Fonsi le dice, seguro que debe haber alguien que sabe y que eventualmente me transmita ese saber, y así hago fiaca. Y Héctor contesta, no sé si con una postura tan complaciente, pero necesito a alguien, o un referente, o una figura, alguien a quien seguir, con quien puedas discutir, agrega el analista. La continuidad de la sesión sigue desgranando la tensión agresiva que se resumiría en o yo o los demás. Yo contra los demás. Son frases de Héctor. O yo o los demás, yo contra los demás. Tensión que al ser removida también evidencia implicancias a nivel corporal. Comenta Héctor, se fue generando algo en el estómago, las venas, así. Hace un gesto como si se le hincharan. Con dificultades y resistencias comienza a hablar de los mandatos heredados. Los escoceses no van al psicólogo. No es de hombres hablar con los demás de los problemas de uno. Y entonces vislumbramos que puede largarse a hablar por hablar. Cuando uno tiene un problema, no sé, ¿qué hace? Se calla y sigue para adelante. O arma una familia, así los puede torturar. El analista impresionado interviene, ajá, vos te escuchaste lo que dijiste. Héctor responde, no sé, la verdad es que hablé por hablar. Le empiezan a salir verdades impensadas desde el fluir consciente, algo que sin duda ubicamos como objetivo princeps de un psicoanálisis. Bueno, acerca de la sexualidad del paciente, considerando que Fonsi aclara que no hubo ninguna posibilidad de ampliar el tema de la sexualidad, ni en esos momentos ni en sucesivos, nos permitimos las siguientes conjeturas. El abordaje prefrontal del objeto también se presenta en sus elecciones de objetos sexuales. Respecto de dicho desarrollo, Héctor manifestaba una fuerte inhibición de cualquier avance sexual, especialmente con mujeres. ¿Qué fantasías habrá en él respecto de la mujer? ¿Cómo vivenciará la diferencia sexual? ¿Sentirá desprecio? ¿Cómo fueron sus vivencias con el nacimiento de sus hermanos? ¿De qué manera la represión condiciona sus abordajes sexuales? Podría pensarse que Héctor simplificaba la pregunta sobre su identidad sexual, transitándola sin definiciones. Sí. Winnicott toma la bisexualidad como rasgo característico en todo individuo. El elemento femenino corresponde al ser y el masculino a un hacer. Podría pensarse que en Héctor se trata de cierta pregunta sobre su ser, que remitiría a su momento vital, pero también a cierta inseguridad instalada en relación con la mirada que recibe de sus padres, lo cual se manifiesta en las dos sesiones elegidas por Fonsi. En relación con la sexualidad de Héctor, es interesante el planteo de Winnicott acerca de que en la fantasía del felatio no tiene importancia el aspecto del sexo biológico de la persona. Podría pensarse que de ese modo Héctor simplificaba la pregunta sobre su identidad sexual, permitiéndole transitar sin definiciones. Abrimos a las preguntas, al intercambio.
soy Mónica Zamuduque, para los que están por YouTube. La verdad que les agradezco la presentación, lo conciso que corta los 30 páginas del caso, bueno, más los 2 años de encuentro de ustedes. Y quería tomar 2 cuestiones. Una es la de la presentación del caso. Fonsi elige deliberadamente hacer sus asociaciones teóricas como pie de página, ¿no? Y propone hacer una lectura del caso sin detenerse en esto, ¿no? En lo que sería el interlineado teórico de quienes él se va tomando. Me pareció interesante recalcar cómo eso es como su versión del recorrido, ¿no? Sin el momento en donde uno a posteriori de la sesión dice, bueno, esto se lo explicaría por acá o por allá. Me pareció interesante. Si bien esto no termina en ese concepto de la neutralidad teórica que sería imposible, ¿no? Finalmente va haciendo un recorte. Y me parece que rescatando el espíritu de la jornada, ¿no? Como esto es mi versión de la historia, bueno, cada análisis es una versión de la historia posible de cada analizante. Y también la lectura que ustedes hicieron es una versión de la mente que encontraremos en esa jornada, ¿no? Gracias. Sí, por eso el título nuestro, ¿no? Que es nuestra historia de la historia. Además creo que es importante los caminos que podemos seguir en este trabajo, porque hay la relación con los padres, la relación con la hermana, en la cual tuvo un acercamiento sexual, al hermano no le da bolilla, le ignoran, después aparece todo el tema de la droga, ¿no? Y con sus amigos, es decir, que hay muchos aspectos para analizar a este paciente. Y el otro que también él trabaja con los padres, sobre todo con el padre. Bueno, mi nombre es Roberto Lloves. Bueno, gracias por la exposición. La verdad pensaba cuánto se puede escribir sobre un paciente, ¿no? Sobre un material del paciente más que sobre un paciente. Pensaba eso. Y nada, simplemente esto de mi historia con Héctor. Cuando doy el nombre de las ratas, les comento a los alumnos que traen sus notas aparte, comentan algo que después no lo relatan en el material, ¿no? Que es que el hombre de las ratas, cuando le da el precio, le dice, espere que lo voy a charlar con mi mamá. Este tema no lo incluye dentro del material. Digo porque es interesante pensar esto de mi historia, ¿no? Con Héctor, y que además esa historia que se va a construir del paciente es producto de ese intercambio, ¿no? También, ¿no? Me parece, en ese sentido es como todo un punto, no sé qué vuelta le pudieron dar ustedes al concepto de neutralidad y abstinencia, ¿no? Porque es todo un punto esto, ¿no? Alguna vez hubo alguna mesa, recuerdo hace muchos años, sobre el lugar de la teoría en el analista. Digo, ¿y cómo pensar un analista sin una teoría que lo habite? Y que ahí es ese intercambio mismo el que va armando una historia clínica, ¿no? Desde justamente la diferencia entre lo que es la construcción de un diagnóstico para la medicina y la construcción de un diagnóstico para un analista. Pero bueno, muy interesante todo esto. Y también me pareció interesante la ubicación esta de Fonsi de diferenciar entre el ocultamiento y muchas cosas que fueron planteando, ¿no? Y el déficit,
¿no? Que no es lo mismo pensar que un paciente oculta determinado tipo de información a que esa información todavía no tuvo acceso a la palabra, ¿no? No llegó a esa posibilidad de ser algo pensado para ese paciente. Bueno, y en el trabajo que hicieron también me pareció muy interesante rescatar algo que nos plantea Freud, que es la universalidad del retraso del desarrollo con respecto al desarrollo libidinal, ¿no? Que esto dice Freud, es inherente a la condición humana y que esto es parte de lo que arma nuestro valor. Así que bueno, hay muchas cosas, pero muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Farres. Bueno, nada, en principio quería hacerles una pregunta que en el extensísimo trabajo que hicieron, capaz que ya lo dije, pero a mí se me perdió por el camino, la verdad es esa, pero bueno, me gustaría, ustedes hicieron mucho hincapié en situar, dentro incluso de la presentación, si este era un adulto, un joven, o sea, un adulto joven, o un adolescente. Y ustedes decían, a nosotros nos parece que se despliegan muchas de las problemáticas adolescentes. Entonces, quería en principio preguntarles por qué no sería, al tener ustedes un adulto joven, eso por un lado. Y por otro lado, una de las problemáticas que los que trabajamos con adolescentes nos encontramos siempre es la cuestión de, me gusta decirle, el doble motivo de consulta, ¿sí? Porque lo traen los padres, porque viene el muchacho. Y bueno, me gustaría que ustedes pueden, si nos cuenten cómo pensaron esas cuestiones y cómo pensaron esto que recién comentaba Carlos de el trabajo que Fonsi iba haciendo en paralelo con los padres, con su paciente, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Hola, buenos días, soy Patricia Mundo. Bueno, antes que nada quería agradecerles el trabajo que hicieron y preguntarles cómo hicieron hacer con distintas miradas teóricas, cada uno en ponerse de acuerdo, cosa que no debe ser fácil y que les debe haber dado bastante trabajo. Así que bueno, esto con respecto al trabajo de cocina interna. Con respecto al trabajo de Fonsi, yo pude leer el material y yo lo que entendí con respecto al tema de mi historia con lector es que uno como analista tiene una historia con cada paciente que se inscribe, un poco lo que decía Norberto, con ese analista y con ese paciente, que sin duda va a ser distinto si se da con otras personas, ¿no? Es decir, con otro paciente o con otro analista. Esto es propio del vínculo que se establece. Y a mí me pareció muy interesante cómo lo describe Fonsi y cómo él habla también de la evolución del tratamiento, porque en un primer momento, bueno, yo lo leía como él trabajaba, es decir, los mecanismos más asociados del paciente, donde por momentos el paciente Héctor descalificaba y él se sentía impotente y hasta imposibilitado de dar alguna respuesta, y donde se reeditaba una relación parental de Héctor con su papá y por momentos con su hermano. Y cómo pasaba al revés, ¿no? Donde, es decir, había momentos en que el analista se sentía descalificador y la otra parte de la jugada del paciente, ¿no? Me hizo pensar de alguna manera en Betty Joseph cuando habla del campo de transferencia total, donde se juega parte disociada del paciente y del analista. Eso tiene que ver con la población referencial. Y que se va trabajando a medida que se van reintroyectando estas partes disociadas. Y cuando él cuenta las dos sesiones, él habla de una evolución dentro del tratamiento, porque habla de mecanismos más neurológicos, donde esto se puede hacer cargo de lo que él realmente desea y de sus propias emociones. Habla de lo que le produjo encontrarse con el portero, si le daba orilla o no le daba orilla, qué le suscitaba a él que Fonsi fuera un partido de vóley o no, es decir, digamos, como que hay otra evolución donde hay un estadio más neurótico y no tan disociado como lo planteé en el principio. Bueno, gracias por todo. Enrique. Enrique, después volvemos para intercambiar, me parece que parece bastante. Bueno, hola, Enrique Jasso. La verdad, excelente el trabajo que tomaron.
y seguramente debe haber habido varios debates entre ustedes, como señalaba recién Leonardo. Una de las cosas que presentaron inicialmente ustedes es lo transgeneracional. O sea, lo del abuelo, después no, se me perdió en todo el desarrollo, si lo retomaron, ¿no? Y pensaba, Freud en el último tiempo de su producción se dedicó justamente a la cuestión transgeneracional y a la telepatía, por ejemplo. Me parecía un tipo tan cientificista y tan duro en ese sentido científicamente. Sin embargo, él investigaba la telepatía y los sueños, todas esas cuestiones que le preocuparon desde muy tempranamente en su historia, pero que después lo retomó como para poder darle una explicación a esto que, por ejemplo, se dice, para hacer una psicosis se necesitan 3 generaciones. Bueno, para hacer un diagnóstico, ¿cuánto? Digo, no porque... Condición humana. Exacto. Ahora, esto es un desafío que tenemos los analistas, es explicarnos cómo se transmite eso, que fue el planteo freudiano, cómo se transmite esta cuestión transgeneracional, ¿sí? Y que en general uno lo observa en la clínica con cuestiones de fijeza que exceden a veces lo neurótico o el trabajo. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cómo pensar a la neurosis obsesiva desde esta perspectiva? Porque Freud explicó la neurosis obsesiva, como la cita que ustedes traen, previo a estos últimos desarrollos. ¿Sí? Pero Freud introdujo la pulsión de muerte, después de haber explicado teóricamente el constructo psicodiagnóstico de la neurosis obsesiva. Entonces, le da la impresión que ahí a él algo no le terminaba de cerrar. Que ahora se habrá dicho, en el caso de Fonsi, decía, un caso severo, o una difícil, paciente difícil. Pero el paciente difícil fue el diagnóstico obsesivo, que muchos después escribieron como border o como prepsicótico, ¿sí? El hombre de las ratas. Lo que pasa es que... El hombre de los lobos. No, yo digo el hombre de las ratas. En las ratas también. Pero lo que pasa es que Fonsi lo difícil lo pone más como resistencia del analista que como tema psicopatológico del paciente. Bueno, esto es como... hoy tendríamos otros términos para decirlo, ¿no? Lo real, bueno, podríamos ampliar más todavía, pero igual es una interrogación que tenemos todos los analistas en casi todos los análisis. No solamente en los análisis que aparentemente van bien. Bueno, eso, preguntarles un poco cómo piensan estas cuestiones. Gracias. Volvemos a la mesa. A ver quién. Se me ocurren distintas cosas. Primero, el trabajo grupal. Yo es el primer trabajo que participo en estas características y la verdad para mí fue súper enriquecedor porque hubo algo muy particular en este grupo, que es que había gente de distintas líneas de pensamiento, pero todas fueron escuchadas y respetadas, y todas están volcadas de alguna manera en nuestro trabajo. Y quizás, digamos, desde distintos lados, pudimos compatibilizar esas diferencias y poder presentarlas y respetarlas. Entonces, fue muy enriquecedor para todos escucharnos y las ideas de que cada uno aportaba, después uno las iba sí, y pensando en cada encuentro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que logramos trabajar como grupo y mostrar un poco todo esto que vivimos nosotros y lo que hicimos.
Respecto a lo que traías, aprovecho el tema de lo transgeneracional, yo creo que ya desde la muerte del psicoanálisis y desde los escoceses no hablan, para un padre que era editor y que no hablaba, y que un hijo tampoco hablaba, pero se dedicaban a las letras. Creo que es la paradoja de poder decir sin decir, y que muchas de estas cosas, estas marcas, tienen que ver con la historia de la familia, pero creo que en el tratamiento de Héctor al final se ve cómo él empieza a tomar algo de esa palabra para hablar de él, cosa que no estaba habilitado, digamos, en la familia y en el modo de vinculación, no solo de él con los padres, sino de él con los hermanos, con los amigos, porque con los amigos solo era reunirse para tomar y fumar. No había un diálogo o un contacto de qué le pasaba a cada quien o en qué andaba cada quien. Era sistemático. Entonces me parece que este análisis desde ese punto de vista lo empezó a habilitar a encontrarse él como alguien que puede elegir desde una posición adulta y no desde una posición adolescente de rivalizar con los padres, por rivalizar, sin elegir, y eso apunta más a tu pregunta, él iba a análisis porque lo mandaban los padres, pero no porque elegía. Pero llegó un momento en que los padres lo quisieron sacar de análisis y él dijo, no, esto lo quiero yo. Entonces, ahí se ve el cambio de posición, de dejar de ser el adolescente que los padres le digitan la vida, las carreras, los tratamientos, o lo que ellos pretendían para él, a poder decir, no, quiero esto, quiero continuar con este análisis. Hay un cambio en la posición de él. Empieza a defender lo que consideraba, necesitaba y quería. Y creo que en la discusión con el portero, ahí es donde hace el giro, digamos, y lo toma muy bien Fonsi, porque como no lo pudo tramitar en ese momento, cuando le dice lo de los padres y la madre que no lo va a ver o que no le importa o que se va, él toma desde el portero, como figura transferencial, un desplazamiento que hace del padre, y por el portero lo puede escuchar. Así que bueno, me parece que eso fue interesante, las dejo. No, había dos partes que quería hablar del trabajo nuestro, una que respondiendo un poco esto de cómo hacer con tantas teorías, ¿no? Digamos, igualmente el predominio fue un predominio freudiano, pero bueno, tomamos una cita de Glosser Fiorini al respecto y decimos, nuestro abordaje fue pensado desde la concepción freudiana, donde podemos encontrar distintas teorías coexistiendo sin aspiraciones de alcanzar una totalidad cerrada y homogénea. Esta tarea posibilita la apertura de problemáticas y el surgimiento de algo nuevo, precisamente en la no coincidencia entre la generalización que propone cada teoría y la singularidad que se produce en cada práctica. Parafraseando a Glosser Fiorini, una nota del 2007, dice que ser psicoanalista entre tantas teorías y prácticas, más que ser, es hacer. Hacer es hacerse cargo de una huella freudiana, para poder reescribirla, resignificarla, confrontarla, discutirla. Si bien ninguna teoría renuncia a sus postulados, es posible un acercamiento que conlleve tensión y que promueva un espacio de interrogación y de trabajo con las diferencias y puntos ciegos no resueltos en la propia teoría. Cito esto como vuelta a esto que pasó en el grupo, ¿no? Y algo que quería retomar que hablamos de la neutralidad y la abstinencia, nos resultó interesante una nota de dice, Silvia Bleichmann trae como aporte original el concepto de la neutralidad teórica.
La neutralidad teórica y la neutralidad analítica presentan ambas su complejidad. Para que la recepción de un texto se produzca, es necesario estar dispuesto a esperar lo inesperado, a disponerse a lograr una buena dosis de sublimación de lo que se nos representa. ¿Es posible lograr la total neutralidad o estaríamos en el orden de un ideal? El analista habitualmente trata de impedir que las emociones sigan su proceso de conocimiento. A pesar de no siempre lograrlo en su totalidad, se espera no decir más de lo que corresponde en el intento de dar a entender aquello que empieza el analista a comprender. ¿Puedo? Claro. Sí. Voy a contar. Ella le cuenta la parte micrófono. Mi nombre es Isabela, yo formé parte del grupo y yo voy a contar los conflictos que nos quedaron. Ella fue parte de la parte redondista. Por ejemplo, pregunta, ¿fue neutral el analista cuando habla de mi historia con Héctor? ¿Pudo sostener ese lugar? Yo creo que no. Pero voy a aclarar algo. El análisis tuvo su efecto, que fue bueno. El paciente venía de varios análisis, que no se sabe nada de ellos, pero este parece que sí funcionó. Y esto como pregunta que nos surgió, cuando un analista dice mi historia con el poder, ¿la relación es simétrica entre el paciente y el analista? Yo no podría hablar de mi historia con mis pacientes. Generalmente hablo de la historia de mis pacientes, ¿sí? La versión de ellos, no la mía, porque no me puedo incluir en esa historia. Todo esto, digamos que trajo muchas discusiones que fueron muy ricas, digamos, porque cuestionábamos a Fonsi teniendo como premisa que el análisis había sido efectivo. Esto lo aclaro muchas veces para entender que probablemente hubo algo en este análisis que uno no termina de entender, pero que fue efectivo. Capaz que esto de mi historia con Héctor, en un paciente cuyos papás no lo alojaban, pudo haber sido efectivo, digamos. Como pregunta, digamos, ella, digamos, este caso nos dejó muchas preguntas, digamos, para más porque muy generosamente Fonsi cuenta tal cual lo fue sintiendo en su transcripción. Y hay que animarse a decir mi historia con Héctor, yo me esperaba a alguien flaquito, debilucho, vino alguien alto, con gran porte, yo me imaginaba tal cosa y pasó tal otra. Digamos, uno cuando hace un trabajo todas estas cuestiones no las cuenta, pero nos tomamos varios vinos también. Digamos, esa parte no la contaron. No, esta es la parte más linda. Fue muy el armado del equipo. Sí, muy conmovedor el primer encuentro presencial nuestro, porque los primeros fueron por Zoom y después ya quedamos todos encuentros presenciales. Y que también ahí hubo un intercambio en las discusiones muy enriquecedoras. Lo que todos teníamos en común es que había algunos puntos que no acordábamos con el caso clínico. Tal vez eso fue lo que nos convocaba. Y un tema muy polémico fue esto de mi historia, ¿no? Digamos, sí, y poner en juego ahí si había neutralidad por parte del terapeuta, del analista, y ahí se ponía en juego el marco teórico. Y a su vez la práctica, que ahí teníamos nuestras controversias, digamos, ¿no? En eso creo que había un común acuerdo. Sí, hace una parte Sí, a ver. Lo del abuelo, Enrique, que vos decías, claro, lo contamos al principio. Acércate.
Sí, lo contamos al principio, pero aparece al final de la segunda entrevista, o sea, al final del caso. Por eso decíamos, con dificultades y resistencias comienza a hablar de los mandatos heredados. Recién, después de todo un tránsito por el análisis, empieza a hablar de esto, de lo que le dice el abuelo, que los esposos no van a psicólogos, que no es de hombres hablar con los demás de los problemas de uno. Ahí él ya empezó a hablar, digamos, cuando refiere esto, ¿no? Entonces, lo transgeneracional, ¿no? Pensaba, sí, coincido con lo que decís vos, Freud lo menciona en el Yo y el Ello. Dice, no es solo el superyo de los padres, es el superyo de los abuelos, ¿no? Lo remonta para atrás, ¿eh? Entonces, tabú también. ¿Y cómo se transmite, no? Esto que preguntabas vos. Claro, ahí me parece que cada teoría va a dar cuenta de alguna manera, o intentar dar cuenta. A mí me parece, si yo me atengo muy freudianamente, digamos así, a cómo pienso el psicoanálisis, en los decires de cada familia hay fijezas en los decires. Uno escucha algo que le contaron que era lo que habían contado los abuelos y a los abuelos se los habrán. O sea, me parece que es algo que viene con la palabra, que viene con lo que nos atraviesa desde las generaciones que nos antecedieron y que nos formaron de alguna manera, ¿no? Desde ese deseo transmitido en esa forma. En ese sentido, claro, lo de la pulsión de muerte no me acuerdo cómo lo articulaste. Porque decías que está posterior en la obra freudiana. De todas maneras, también depende cómo leemos ahí la obra freudiana, porque en el proyecto uno ya podría leer la compulsión a la repetición que 20 años más tarde va a estar teorizada como pulsión de muerte, pero que en el caso de la neurosis obsesiva, me parece que está muy como sobre la mesa, digamos así, la agresividad, lo que no se puede más que tramitar de esa forma, digamos así. Por eso decimos lo que se adelanta del yo pregenitalmente, como puede, ¿no? A elegir el objeto, porque todavía no tiene la legitimización adecuada, llamémosla. En ese sentido, es todo un entrelazamiento con el tema del narcisismo. Por eso la neurosis obsesiva es como la muestra de las defensas narcisistas, me parece. Bueno, no sé, después seguimos. Por el momento no. Esas cosas para joven adulto. Sí, bueno, no sé, no, lo de joven, en realidad lo que en nuestras, digo esto que a ver qué opinan del grupito. Fonsi lo presenta como un adulto joven, pero por cómo lo describe pareciera que su estructura está más cerrada. Y nosotros esto lo pusimos en cuestionamiento. Nos parecía que por su decir y por su hermetismo se presentaba más como un adolescente. Entonces, esto era lo que nosotros traíamos. Cuando vos decís, Mario, adulto joven, la verdad que no lo pensamos así, porque lo pensamos más como adolescente o como adulto más consumado. Y esto era, claro, y sí, es joven, claro, pero nos parecía que él se presentaba como, yo diría, como más aniñado, más chiquito en cuanto a la estructuración de su psiquismo, ¿no? Sí, claro. Y que en eso también tenemos debates. Porque yo traía el infantilismo de la sexualidad. Y hay algo que no madura nunca. Entonces hay algo que se va a ir abrochando en un análisis siendo un adulto. Y con eso, si lo tratábamos como adolescentes, la pregunta era, ¿podíamos diagnosticar a alguien siendo un adolescente? Claro, y por eso también, si lo podíamos diagnosticar como neurótico obsesivo, que ahí en el trabajo dice, hay un predominio, digamos, que esa palabra llevó muchas reuniones, digamos, ¿no? Claro, hay cosas que se presentan ya escritas, pero que llevó mucho debate. Mucho café, muchas medialunas. Bueno, Norberto. Sí.
No, volviendo un poquito al tema de mi historia, el concepto de abstinencia en Freud por ahí es más claro, ¿no? Porque Freud dice, bueno, hay que abstenerse aquella satisfacción que enferma al enfermo, al paciente, no al paciente. Dice, bueno, no se trata de decirle que no vaso de agua, sino de aquella satisfacción que lo enferma, que entra ahí donde la transferencia se hace, la transferencia se hace analítica, digamos, ¿no? Entra el síntoma. El punto complejo es la neutralidad, ¿no? Porque aún el concepto de neutralidad teórica que plantea Bleichmann, ya lo inesperado es una lectura. No deja de haber ahí un marco teórico que sanciona eso como inesperado. Ya implica algo de cierta lectura, o cuando Inés terminaba de leer el material clínico donde este muchacho empezaba a hablar de cualquier cosa. Hablar por hablar. Hablar por hablar, ¿no? Dice, hablar, ¿cómo conceptualizamos el hablar por hablar? Ya es una lectura. No es sin un marco teórico, por eso me cuesta mucho pensar me parece como un oxímeno, neutralidad teórica, ¿no? Y eso, y que en algún punto me parece que cada vez que uno habla de un paciente, habla de su paciente. Si cuando vos decís, hablo del paciente, cada vez que hago un material clínico, hablo de mi paciente. Por eso traía el ejemplo de Freud, de que él decidió excluir en el relato del paciente, el hombre de las ratas, el lugar que tenía la madre para este paciente. Una decisión que tomó respecto de esto, un dato que uno, si lo escucharía en la clínica, no lo tomaría por ahí, yo lo tomaría, él decidió que no. Digo, en ese sentido me parece que siempre hablamos no es la interpretación, y además que lo que venga a decir el paciente es producto de ese intercambio, ¿no? Entonces, esa historia con la hermana, con el hermano, con esto, es producto de ese análisis. ¿Estaba antes? ¿Quién lo sabe? ¿No? Eso es lo que quería. En ese sentido, el valor de los reanálisis. Claro. ¿No? Si fuera el paciente, se supone que no habría nada más que el paciente. Resulta que con cada analista Quería mencionar algunas cosas que decíamos en el trabajo, que no se llegaron a leer hoy, haciendo alusión a esto de lo que refería Irma. Coincido con lo que decía Irma, yo creo que tampoco fue neutral en algún sentido, por lo menos en cómo lo escribe al caso, ¿no? Cómo lo teoriza, digamos. Sí, las cosas que muestra muy valientemente Fonsi, me parece. Pero Fonsi habla de, cito a Fonsi, aspectos de mi propio estado emocional que merecerían llamarse clásicamente contratransferenciales. Y agrega, me convence más la traducción hecha por López Ballesteros al referirse a la contratransferencia como transferencia recíproca. Una mirada o un gesto o un comentario irónico y descalificador suyo me hacían sentir un boludo. En otras, en cambio, me hacía sentir directamente inexistente. Bueno, acá hay algo que se leyó en dos entrevistas familiares, lo habían leído esto, pude ver con claridad en el padre la actitud descalificadora, despreciativa y boludizante de Héctor, y en la madre la capacidad de asumir una distancia olímpica y de hacerme sentir inexistente. Y dice, la actitud de Héctor despertaba en mí ciertas situaciones vividas en las relaciones con mis propios personajes significativos de mi historia personal, más o menos elaborados gracias a mi propia experiencia psicoanalítica. Bueno, esas son algunas de las citas que dan cuenta de esto, que entendemos que había ahí una transferencia recíproca, como lo dice, o contratransferencia muy explicitada. Una cosa que, no sé, no me acuerdo quién, pero alguien dijo sobre el tema
de los padres. Creo que, Patri, preguntaste cómo se trabajaba con los padres. Ah, no, entendí una pregunta sobre vos. Bueno, quería aclarar esto, que él trabaja con el paciente, tiene 2 entrevistas con los padres, nada más. Y a la madre, que de entrada llama por teléfono y le dice que pueden concertar el horario, Fonsi la para y le dice, tiene 22 años, que llamen. Y llama él y arreglan el horario. Eso es algo significativo. Sí, claro. Le hace un lugar diferente y de adultos. Lo que pasa es que en las entrevistas con los padres, lo que él se da cuenta es la falta de lugar de este chico, porque él lo vivió. Es la falta del desinterés de los padres y la displicencia que tenían. Él lo dice. Pero me parece que ahí se pone en juego el marco teórico. Claro, que él, digamos, que el lugar que le daba las entrevistas con los padres. Sandra, María, Mario, ¿está bien? Un comentario breve. Pensaba que en esto de lo que los padres dicen y no dicen, ambos tenían profesiones que no ejercieron. Entonces también hay elecciones que no se ejercen, ¿no? Vivían del abuelo. Bueno, porque vivían del abuelo, pero además no pudieron hacer uso de lo que eligieron. ¿Sí? Entonces eso también me pareció interesante. Y él probó con las 2 carreras. ¿Cómo? Él eligió al principio 2 carreras similares. Claro, por eso digo, me resonaba eso cuando recién leías vos lo del padre. María y después Mario, sí. Muchísimas gracias, me parece que es un trabajo enorme. Soy María Casarín. Pensaba en el concepto de mi historia, un poco en lo que estábamos diciendo todos. Finalmente todos los pacientes son mi historia, porque cada analista genera una historia distinta con un paciente. Y pensaba también esto de poner en juego la contratransferencia y explicitarla, que es valiosísimo, y de mucho coraje también. Plantea una posición teórica y me parece que es muy, muy valioso que la analista se tenga que hacer cargo también de sus puntos oscuros para justamente mantener la neutralidad. Y creo que hablar de lo que le pasa con el paciente no es perder la neutralidad, es poder ponerlo en el campo de juego, y si se pone en juego, circula. Tomaba algo que yo trabajo mucho, que es la teoría del apego, el concepto de mentalización. Y en el concepto de mentalización, lo primero que trabaja Peter Fonagy es qué le pasa al analista con eso que dice el paciente. Porque va a influir en el campo, va a influir en su escucha, como decía Norberto, va a influir que se incluya o no se incluya determinada cuestión de la madre. Digamos, hay una lectura secada. Y creo que en esto a lo mejor tenemos que revisar qué se entiende por neutralidad, y lo propondría un poco para pensar entre ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pensamos como neutralidad? ¿A qué se llama neutralidad? ¿Qué neutralidad es posible, teniendo en cuenta que indefectiblemente en el campo, con la simetría necesaria, son 2 seres humanos encontrándose? Gracias. Muchas. Bueno, yo quería hacer una pregunta que para mí es princesa. Porque estamos hablando del caso de Fonsi, ¿sí? Y estamos hablando del caso que ustedes escribieron sobre el caso de Fonsi. Entonces retomo lo que, como siempre me pasa, lo que dijo Norberto, siempre es un recorte de un recorte de un recorte. Entonces, para poder, no sé, por lo menos yo, poder seguir pensando en la cuestión de la neutralidad, mi primera pregunta es, ¿por qué Fonsi publica esto? ¿Con qué objetivo? Porque también para pensarlo de cuánto cuenta de su teoría, cuánto no cuenta, ¿de dónde sale el caso que este analista llamado Fonsi? ¿Sí? Y el caso sale porque él lo presenta para el análisis didáctico. Y después se presenta, y después se presenta para un concurso donde gana un premio en APA. Pero el caso fue presentado para el análisis didáctico. Sí, explico cómo es la modalidad del procedimiento, la jornada, digamos que cada institución, digamos,
si tiene algún caso publicado que le parece interesante como para poner a trabajar, digamos, se presentan todos estos casos, después los representantes de todas las digamos, instituciones los leen y después se vota. Y a partir de ahí quedó elegido este trabajo, que la condición es que tiene que ser un caso clínico publicado. Sí, Sí. pero igual hay que preguntar, ¿por qué lo uno con lo de la neutralidad también? ¿Por qué me parecía importante? Porque yo creo que es el viejo tema de la verdad material y la verdad histórica. Si no empezamos a hacer menjunjes, no sé, digo, ¿no? La verdad, sí, ya sé. Si les parece, volvemos a discutir con la mesa y volvemos a las preguntas. Para hacerles acá en vivo y en directo alguna de las discusiones que hemos tenido. Yo no estoy tan de acuerdo con claro, esto de que Fonsi vivió el no lugar que hacían los padres. A ver, en las 2 entrevistas con los padres. Porque esto es algo que por supuesto que lo vivió, digamos, a cómo son los padres, lo vivió, digamos, de alguna manera. Lo que pasa es que lo que discutíamos, me acuerdo que en algún momento Debbie me dijo, los ves más buenos que yo, a los padres. Porque yo decía, es la historia que él cuenta de cómo le quedaron los padres en la cabeza. Y además, en relación con eso, o sea, la relación que se armó entre ellos, los padres los llevan a análisis, porque quieren que cambien cosas en las que está trabado. Mentira. Pero lo querés sacar. Sostienen el análisis. En algún momento quieren sacarle, le sugieren que pueden dejar ya, que ya está bien. Él no quiere y sigue. Y le pagan el análisis. O sea, los padres, y esto pasa con los pacientes. O sea, pero esto yo creo pasa. que le pagan hasta determinado punto. Eso no lo consta. No dice nada de quién paga después ni quién no paga. Pero digo, en los casos de los pacientes, jóvenes, adolescentes, niños, los padres pagan y tienen conflictos con ese avance. O sea, es también desde el deseo inconsciente de los padres que hay toda una traba en... Ellos tampoco pueden hablar. O sea, ellos tampoco, también están trabados y están dificultados para facilitarle a él que hable, ¿no? Entonces, lo que Fonsi le cuestiona es, ¿por qué te quedas con eso? Digamos, lo cuestiona de múltiples maneras y en la relación con él lo cuestiona. Él le dice, ¿qué pasaría si yo te voy a ver a un partido de vóley? Por eso lo dice en el caso clínico. Y él dice, no, que no vengas, que no quiero que me veas, ¿no? Bueno, pero Fonsi se va metiendo, digamos, en esta dificultad que él tiene para hablar y en esta trabazón, y va como desarmando o cuestionando esto. ¿Será que no te quieren ver? ¿Será que gira su mirada? ¿Será que no quiere hablar con vos, tu papá? O vos tampoco facilitás que hablen con vos, y ahí hay un no sé cómo decirlo, una banda de Moebius, un entrelazamiento de imposibilidades, o de no decir, es como es siempre en el grupo familiar, me parece, ¿no? Bueno, quería... Hagamos una mesa más, volvemos, que ya nos queda un ratito. Perdón. Todo esto llega un momento en el que se empieza a hacer preguntas que después se supone que las sigue desarrollando, porque él no sabía si era heterosexual o homosexual. Entonces dice, ¿y si fuera homosexual? Es decir, que se pudo empezar a hacer preguntas en paciente con respecto, porque tenía una sexualidad muy pobre. Con las mujeres no funcionaba mucho, se masturbaba y consumía. Me parece importante eso de probar. Sí. Retomando la discusión de la neutralidad, pensaba, una cosa es la neutralidad, otra la abstinencia. Que el analista se pregunte o que experimente sensaciones
y fantasías en relación a los pacientes, eso nos pasa a todos. Por lo menos a mí me pasa. A lo mejor a vos. Lo que a vos te pasa, tú y yo. Porque si no, el tema es uno nocturno. ¿Y cómo lo interpreta lo que trae? Porque la otra cosa es la transferencia, es la es la escenificación, no en palabras, dice Freud. Y ahí podríamos hablar de la compulsión de repetición, que no es que viene en acto. Entonces, ¿cómo desarmar eso? Y la forma que tenemos los analistas es en relación a lo que uno experimenta también. Y otra cosa más que a mí me pasa, yo mis analistas con conflictos. Ah, sí, todos. Eso. Ahora ya que él te adoptó. Yo digo, yo mis analistas por mi ¿Y cómo te fue? O sea, yo estudié. Yo no tengo sobrevivencia. No, Enrique lo publicaron, fue por eso para la próxima jornada. Y en general me da la impresión que los casos en los que el analista se implica mucho suelen ser exitosos. Porque Freud no lo dice, pero él se implicó con el hombre de rata. Y a los tenías no le cobraban, no le decían. O sea, ahí hay un punto en el cual el analista se debe implicar. O, no sé si se implica en general. ¿Sí? Y sostiene. Lo que pasa es que la escucha y la intervención debe ser medida y cuidada. Hay cierta tendencia así. ¿Sí? Bueno, no sé si lo pide más información. Déjame aclarar algo. Yo quedo como, yo tomo la contratransferencia y estoy de acuerdo. Totalmente creo que uno se tiene que implicar con el paciente. De eso no me cabe duda. Lo que cuestiono es que esto pasó el miércoles pasado. ¿Interpretamos la transferencia o el transferencia? Sí. Ese es el punto de la discusión todo el tiempo con este caso. ¿Sí? En todo caso, le discutíamos a Fonsi por qué mi historia con esto a mí me sigue haciendo ruido. Y claro, esto no quiere decir, yo puedo tomar la contratransferencia con un paciente, pero capaz que si quiero mostrarlo, pregunto. ¿Sí? No lo doy por certero. Capaz que esto tiene que ver con los 400.000 años de análisis que tuve multiveniano, donde uno queda traumado, ¿vale? Traumado del análisis. Norberto, y ya tenemos. No, una cosita que me parece que también es para el debate continuo respecto a la dirección de los análisis. Que es algo que traía ahí en la mesa de discusión respecto al lugar de los padres. Y a mí me parece que Freud, cuando plantea pulsiones y destinos, es ese tercer tiempo de la pulsión, donde alguien se hace hacer. Es importante rescatar que la pasividad no es que alguien no esté implicado, sino que está, porque la pulsión siempre se activa, dice, puede ser la meta pasiva. Pero que alguien se haga hacer, no significa que eso que le hacen no participa en eso y hasta puede promoverlo. Digo, me parece interesante porque si no, podemos caer en cuestiones morales, ¿no? Respecto de, bueno, con los padres que le tocó, ¿qué querés? ¿No? Que yo, es un tema de mucha discusión a veces. Me parece interesante ese punto, que si, por lo que ustedes comentan, si este análisis se dirigió de una manera es porque, podríamos decir, salió de esa implicación donde estaba totalmente tomado por determinada posición, empezó a salir de ahí, ¿no? Y que los padres también van, digamos, son como vínculos, también me gusta pensarlo como armados de vínculos que entre esos, en ese complejo edípico que es así, se va armando un determinado tipo de vínculo
Pero me parece importante ubicar esto, ¿no? Que alguien se hace hacer sin saberlo, por supuesto, ¿no? Mónica. Quiero tomar algo que parece colateral. El caso es el premio lo van en 2009. Premio a la ley del derecho de los pacientes y el consentimiento informado. Hoy no sé, contestándole a María Muñoz, ¿no? El tema de que hoy no sé si se podría aplicar esto sin un consentimiento explícito del paciente. De todo esto. Me parece que es un tema muy actual para, bueno, ¿cómo hacer? Porque es tan rico, ¿no? Tan importante el aporte de los casos en profundidad y a la vez va totalmente a contrapelo del plano de los derechos civiles de la persona de tener que ser consultado respecto a la comunicación. Digo, temas problemáticos para los próximos años. Inés. Quería decir, bueno, una cosa, que esto que yo dije que coincidía con Irma sobre lo contratransferencial, una aclaración que hacemos 5 millones de veces, todas las que haga falta, hubo análisis para nosotros en este caso, hubo progreso analítico, o sea, si bien él conceptualizaba y teorizaba estas cosas y describía lo que le pasaba, pero hubo algo de una posición analítica que lo guió, me parece, de manera clara en lo que va mostrando, ¿no? Porque quizás es abstinente, ¿no? La presión abstinente. Bueno, sí, yo no sé si aguanta la diferencia entre la y abstinente, pero quería decir algo sobre esto que también nos fue un tema de discusión, que fue el tema de por qué un paciente difícil, porque por ahí, ¿por qué difícil? Como si hubiera pacientes fáciles, o sea, la verdad que esto también lo discutimos bastante porque nos parecía que lleva todo un tiempo, cada vez más, posiblemente, que se instale el dispositivo, digamos, que se instale la neurosis de transferencia, que algo empiece a rodar en términos analíticos en general. Por eso yo hacía alusión al hombre de las ratas, porque digo, ¿cómo lo veríamos hoy a alguien que se mira en el espejo a la noche desnudo y le muestra al padre muerto el pene? O sea, son difíciles los pacientes, los neuróticos obsesivos son casos graves. Quería agregar con respecto a lo difícil, yo estuve trabajando sobre eso, que quería decir difícil. Y dice que no está, porque no está localizado en un solo cuadro. Puede ser a veces perverso, a veces neurótico, por eso se pone difícil. Leo la cita de esto que dice Carlos, que esto está en una de las notas del material clínico. Dice, uso el concepto de paciente difícil en el sentido que le da García Badaraco, como especialista del no cambio, describiendo las características clínicas de pacientes con patología mental grave, más allá de los diagnósticos psicopatológicos. Alude a una habilidad o capacidad de ciertas personas para mantener cierta forma de funcionamiento mental sin cambio, a pesar de los múltiples factores que normalmente actúan sobre los seres humanos para producir cambios. Y agrega Fonsi, creo que hablar de un paciente difícil mantiene o sostiene en un punto justo cierto grado de generalidad como de ambigüedad. Evidentemente, la idea del paciente difícil no alude a un concreto cuadro psicopatológico, tal como lo haríamos si nos refiriésemos a un borderline o a un fronterizo o a un paciente limítrofe o a un psicótico. En cada uno de estos conceptos haríamos alusión a un paciente supuestamente específico y con una estructura propia, cuya esencia estaríamos intentando describir al crear esos mismos conceptos. En mi opinión, la categoría de paciente difícil alude, en parte, a todos esos cuadros psicopatológicos y habla de ellos, pero al mismo tiempo los trasciende. Bueno, quedan pocos minutitos.
La próxima vez debiéramos hacer un backstage de cada reunión. Estuvo buenísimo. No, pero estuvo bueno. Bueno, muy bueno. Bueno, gracias, muchas gracias.